Las pequeñas y medianas empresas normalmente solo forman parte del discurso, pero no de la acción. Y ahora con el tema del nearshoring hay que ponerse más vivos que nunca, ¿cómo ven? Pues es que esa es la gran asignatura pendiente. En un país en el que la gran mayoría de las unidades productivas y los empleos se generan en las pymes, cuando hablamos de nearshoring nada más de las grandes empresas, no termina de hacer sentido. Sí necesitamos vincularlas a este proceso, nuevo proceso de globalización regionalizada. Regioglobalización, mi Mao, es el término de órale, aquí. a ver, ¿cómo es regio qué? Regioglobalización. Ahora, regionalización. Glocal, querido. Ok. Ahora, loglo, no, glocal. Eli Shoring, como le No, llaman. no le muevan, Ya no le regioglobalización. hagamos al cuento. Lo cierto es que para hablar justamente de estos temas que son complicados para las pequeñas, medianas empresas, tenemos hoy una invitada de súper lujo porque la industria de la transformación tiene o sea, siempre hablamos de las grandes empresas y no de las pequeñas empresas y cómo acreditarlas o cómo transitarlas y llevarlas hacia las grandes, que esa es la parte más importante. Y qué gusto de tenerte aquí, Esperanza Ortega. Muchísimas gracias, presidenta nacional de Canacintra. Bienvenidísima. ¿Cuál es el panorama real, digamos, en esta época del nearshoring para las pymes? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Alicia, Mauricio, Oscar, para Oscar, de estar acá. ¿Cuál es el panorama? Yo creo que, bueno, no creo, soy una convencida que hoy es un gran momento el que estamos viviendo en México, que no se repetirá en muchos años y que lo tenemos que aprovechar. La micro, pequeña y mediana empresa somos la columna vertebral del Producto Interno Bruto del país y que muchas veces no los vemos de esa manera, pero que además hoy ante este escenario del nearshoring, de la relocalización de manufactura, de la regionalización, es el momento de poder detonar economía, de poder capacitar y transitar la micro a pequeña, la pequeña a mediana y la mediana a una gran empresa. Y toda esa manufactura que pueda llegar, no verla solo como un uso de mano de obra, sino poder detonar una verdadera economía y que la empresa ya establecida, que tributa, que cumple con todo ante nuestras autoridades, pueda tener ese encadenamiento productivo para poder llegar al punto que hemos hablado desde hace mucho tiempo y que una servidora es una comprometida, ya que vengo de un estado pequeño, de un estado donde nos cuesta mucho trabajo. ¿De dónde? ¿De dónde hasta el comercial completo? De Campeche, un estado donde la verdad la industria es muy pequeña, pero tenemos un vecino estado donde la industria la han reforzado y la han extendido. Que es Tabasco, ¿no? No, Yucatán. Yucatán. Ah, bueno, ahí ha crecido sorprendentemente. Tiene un crecimiento económico muy alto. Y entonces ya se encadenaron a Yucatán de alguna manera. Sí, y además, ¿qué buscamos? No solo la parte de mi estado, sino la parte norte, la parte centro, el Bajío, la región sur, sureste completa, Acapulco. ¿Pero qué buscan? Integración de todas las pequeñas empresas, y además, ¿no? Algo que yo les pido también es de que la empresa que se venga a establecer haga el compromiso de la transferencia de tecnologías para poder hacer el encadenamiento productivo Un Tesla real. podrá tener o un BMW, empresas de este Aquí el calibre. tema es que tendríamos que tener, Vincularse. deberíamos tener una política industrial distinta, porque, por ejemplo, China, ¿no? ¿Cómo lo logró? Pues obligando a la transferencia tecnológica. Te quieres establecer en mi mercado, Tráete me la tienes que facilitar el Acaba de estar en entendimiento. Y China, acabas de estar ¿no? justo. Sí, verdaderamente sí. ¿Cómo se logró? Así se logró. Se logró Es una con zonas obligación económicas necesaria. especiales, se logró con políticas públicas industriales. Induciendo la transferencia induciendo la tecnológica. transferencia. Y nosotros lo tenemos en papel, pero en la realidad no se hace. Tenemos empresas que han llegado y que están... Bueno, ni en compras de gobierno tienes asegurado el 25% de compras de a contenido pymes. nacional. No, y de contenido nacional. No. O sea, del entonces, dicho al hecho estamos ahí en ese trecho, Exacto, ¿no? la sí, ejecución. verdaderamente, y es el llamado permanente que yo le hago a los 3 niveles de gobierno. Por eso agradezco estas oportunidades que se me dan, porque el llamado es a fortalecer el mercado interno.
Si no fortalecemos nuestro mercado interno, si no fortalecemos a nuestra industria, a nuestras empresas, que son las expendedoras de los productos nacionales y mexicanos, no lograremos el tan ansiado desarrollo Porque económico. además si no nos vamos a quedar como en las maquilas por ahí de las 80, ¿no? Que era solamente la fuerza de trabajo, no nos Con quedábamos salarios nada y ahí chiquitos. están, ¿no? Ni los trabajadores se desarrollaron, ni las ciudades verdaderamente se desarrollaron y pues desaprovechamos aquel Mau. momento. Y nos generamos un problema de largo plazo con ciudades dormitorio. Pero ahora, en estos niveles de gobierno que tienen responsabilidades, ¿qué le corresponde a los gobiernos locales, que son con los primeros con los que un pequeño y mediano empresario Educarse. se toca? Bueno, sí, pero eso, Reírse para no digamos, llorar, Mau. ese es parte federal, pero local, ¿qué requiere? Bueno, Además de local, educarse. existe la ley de desarrollo Integridad. económico. Que no le metan la mano a la bolsa, sí, Pero también, esto, güey, que no pidan mordidas. Profesionalización. Bueno, ¿qué más? Bueno, cada estado tiene su ley de desarrollo económico. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Poder apegarnos a la ley de desarrollo económico y tener los incentivos, porque luego los incentivos se les dan a las nuevas empresas que llegan, los beneficios fiscales se les dan, y a nosotros que generamos de manera permanente. Que te contratan, no te dan económica. nada. No te dan- Exacto. Entonces, el llamado es, tenemos que actualizar las leyes de los diferentes estados porque no están acordes a la realidad que hoy vivimos. Como dices, a los que llegan, Sí, les dan les todos dan los beneficios y a los que estamos no tenemos beneficios. pues Pero ahí- no te dan ni siquiera incentivos, perdón que te interrumpa, ella tiene toda la razón, no te dan incentivos para que empresas medianas o ¿cómo pequeñas no? se sumen Te a la ponen red de tantos proveedores. obstáculos para que crezcas. para No, que seas pero para mejor. que Pero se creo sumen que y eso fue tengas red de afuera. proveedores, yo creo que eso es lo que dices es básico. De pronto sienten que todo lo que implique incentivo, inclusive fiscal, tiene que ser solo para el inversionista extranjero que llega, cuando el 75% de la inversión Es es nacional. mexicana. Y lo ¿no? confunden con regalo y no con facilitación. Exacto. A ver, No, y nosotros no pedimos regalos. Nada. Nosotros cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, de seguridad social, de impuestos sobre nómina y demás, pero de esos impuestos sobre nómina y de esos incentivos, de ahí nosotros necesitamos hoy por hoy tener un incentivo para tu empresa, para decir, bueno, hoy voy a capacitar, quitaron todos los programas, ¿De válgala, capacitación? todos los programas de capacitación, no existen. Hablando de educación. Entonces, eso nos deja también en estado de indefensión. Entonces, hoy, ¿por qué no crear a nivel local que hay estados que he tenido oportunidad de visitar y que tienen esos incentivos? Bueno, acá estamos los mexicanos, no solo voltear a ver hacia los extranjeros. Sí, traen tecnología, bueno, pero que los obliguen Pero entonces a aún hacer así- ese encadenamiento con los mexicanos. aún así, porque aquí tuvimos hace poco al presidente de los empresarios globales, ¿no? El SEC, El CEG. Consejo Ejecutivo de Empresas Y- Globales. Él nos decía que uno de los problemas serios que enfrentan para poder establecerse en el cordón interoceánico, como tú dices, es la falta de mano de obra capacitada. Puedes tener una gran cantidad de mano de obra migrante, pero si no saben transformar, si no tienen la educación suficiente para incorporarse a las empresas nacionales Y o quedarse. internacionales y quedarse, es algo muy complicado. El desarrollo no se inventa, se Crea. invierte y se crea. No, por Entonces, supuesto. tiene ella toda la razón, ¿no? ¿Cómo tendría que darse ese incentivo de capacitación, ese incentivo de educación? ¿Cómo lo visualizas ¿Cómo tú lo desde la visualizas? Canacintra? Bueno, desde Canacintra, ¿qué visualizamos? Que estamos obligados, la iniciativa privada, pero los tres niveles de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, por donde va a pasar o por donde se van a establecer los polos de desarrollo, a apostarle a la capacitación y al desarrollo de jóvenes, de la mano de obra calificada que ya tenemos, que hay que certificarla para poder prestar sus servicios ahí, que eso es algo que nosotros estamos viendo desde Cámara y buscando el cómo sí, buscando hacer esas alianzas con las grandes universidades, con las grandes empresas, con la microempresa, para tener ese compromiso de capacitación para con nuestra mano de obra.
porque nuestra mano de obra, tenemos mano de obra muy buena, mano de obra calificada, hoy que necesitamos certificarlas. Pero fíjate, tú lo dices ahora, Mauricio, el sureste. Yo recuerdo muy bien, antes del Tratado de Libre Comercio, la zona del Bajío. Hoy tienes un hub industrial importante y potente a raíz de lo que ella dice. Exacto. O sea, ¿cómo puedes tú jalar al resto del país si no estás dándole foco desde ahorita? ¿Cuál es el camino? Y además Despensa? hay que incentivarlos, hay que, esos jóvenes con talento que salen de las escuelas, hay que incentivarlos a que también se queden en nuestro país. Tenemos fuga de talentos. Muchísimo. Nuestros talentos se van, los mejores se van, buscan oportunidades en otros países. Y hoy por hoy México nos necesita a todos. Muchos de ellos se van pues hasta de choferes de tráiler porque les va mejor allá, ¿no? Se van de choferes de tráiler, se van a Estados Unidos, se van a Canadá, las diferentes ofertas laborales que hoy hay y que la verdad, hoy México nos necesita a todos, nos necesita a los industriales, nosotros necesitamos a los jóvenes con talento, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar cómo sí capacitarlos, cómo certificarlos y buscar las alianzas hasta con otros países para poderles traer esa certificación a nuestros Y jóvenes. además de unos souvenirs que te trajiste de China para poder justamente impulsar esto y que, bueno, en este país empiecen a pasar estas cosas de Unos la palitos transferencia chinos. tecnológica ahora de China para acá. Bueno, lo que nos trajimos Yo de ni China palitos. es verdaderamente al haber conocido toda este emporio que tiene Huawei, porque si hablamos de Huawei entendemos teléfonos, tablets, y no, Huawei va más allá de eso, va desarrollando hoy por hoy tecnologías nuevas usando inteligencia artificial. ¿Y cuáles son estas nuevas tecnologías? Incursionar en el mercado energético, y el mercado energético pues es muy grande y pudiéramos pensar que la energía fotovoltaica que hoy nos hace falta, las energías limpias, las energías renovables, pero ellos van más allá. Hoy con el almacenamiento de energía, porque ellos no están produciendo paneles hoy están sobre Sistemas de almacenamiento. sistemas de almacenamiento para llevarle a las empresas, a las industrias, a las minas, y tuvimos la oportunidad de estar en sus centros de desarrollo y platicar con el CEO de América Latina, el director general. Tienen interés de estar, ya hay una parte de ellos trabajando en Querétaro. Pero quieren más. Por supuesto. Pues con eso quieren nos más. quedamos. ¿No? Con Quieren interés más. de participar ¿Quieren en más? México. Pues ahora Claro. sí que el nearshoring bien armado. Exactamente. El nearshoring bien armado, capacitación, Es certificación. que no tendremos nearshoring si no hay incentivos suficientes, como dice Esperanza Ortiz. Eso, Veremos ahí pasar, está. pero no. Pero no queremos ver pasar el desarrollo, queremos ser partícipes del desarrollo, y ese es el compromiso de Canacintra. Ese es el compromiso de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Muchísimas gracias. Gracias por estar en esta Gracias, billetera, Esperanza Esperanza. Ortega. No, gracias a Gracias, ustedes, Presidenta. y las veces que me necesiten acá estaremos. A Presidenta Ya está. Nacional de Canacintra. Nos vemos la próxima semana.